tenemos una gran invitada, es una amiga de todos nosotros, es una amiga con quien ya tiene una buena experiencia. Ella es la ingeniera Alina Patterson, quien es experta en todos los asuntos que son estudios de mercado para principalmente todo el sector inmobiliario, pero entre ellos los desarrolladores. Bienvenida, Alina, es un placer tenerte con nosotros. Un gusto, Alba, muchas gracias por el espacio y feliz de compartir contigo. Cuéntanos, yo te dejo el micrófono, son tus amigos, nuestros amigos, eres parte de nosotros. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué nos sugieres? Cuéntanos. Gracias, Alba. Mira, te platico, yo tengo aproximadamente poco más de 6 años dentro del sector inmobiliario, empecé haciendo estudios de mercado dentro del ámbito. Me parece un área bastante importante, muy interesante y mucho que estudiar y analizar dentro del sector. Sin embargo, con el paso del tiempo y el momento de que empezamos a hacer los estudios, siempre me gusta recalcar que los estudios de mercado, desde mi perspectiva, no son negocios para nadie más que para los que hacen los estudios de mercado, ¿no? Y de repente entro mucho en polémica justo porque empiezo a platicar de este tema y a entender cómo vamos evolucionando dentro del sector inmobiliario, y al momento de que hacemos un estudio de mercado pasa que el estudio de mercado se entrega en aproximadamente entre 6 y 8 semanas. Es un estudio bastante costoso, o sea, de los más económicos podemos encontrar de 100,000 pesos, pero hay estudios que llegan a valer más de 1,000,000 de pesos, ¿no? Estos estudios de mercado pues te dicen qué es lo que tienes que construir, a qué mercado vas dirigido, cuál es el precio, de qué medidas tienen que ser las unidades, etcétera. Pero mucho de lo que pasa es que el sector inmobiliario hoy lo entendemos como un ente que no evoluciona, sino como algo que se construye y se queda a través del tiempo. Sin embargo, es una perspectiva de alguna manera errónea, porque esto me gusta mucho comentarlo, el cómo va evolucionando y cambiando nuestras necesidades como personas, ¿no? Y menciono el tema de, hay que acordarnos de cómo era, por ejemplo, con mi abuela que eran 12 hermanos, con mi mamá son 4, mi hermano y yo pues somos 2, y yo pues ya no quiero tener hijos, ¿no? Y eso es un cambio de 4 generaciones, y es en menos de 70 años, estoy hablando, y un desarrollo inmobiliario hoy tiene un impacto de por lo menos 70 años en la ciudad en la que se está haciendo. Entonces, ¿cómo tenemos que entender que estos espacios tienen que ir cambiando junto con nosotros y cómo van cambiando nuestras necesidades para poder hacer un match en el entendido de que la ciudad se crea a partir de los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Bien, en tu historia, cuéntanos de lo que sabes. ¿Cuándo surgió esta gran necesidad? ¿Cuándo fue el boga de un estudio de mercado? Un poquito de historia. El estudio de mercado, realmente tiene muchísimo tiempo existiendo, pero que se use como tal, pues realmente es poco. Incluso dentro del ámbito no es algo que realmente se utiliza al momento de empezar un proyecto, que justo creo que es un tema también muy importante que hay que impulsar a que los desarrolladores lo hagan un poquito más. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día un desarrollador por lo general lo que hace es que empieza todo, o sea, llega de un terreno, dice pues más o menos me caben tantos metros cuadrados de acuerdo al COS, el CUS, el índice de edificación y demás, y con base en eso genera un proyecto, y entonces ya se trae a los arquitectos, los ingenieros, las proyecciones financieras, etcétera, y genera también la parte de costos. Y hasta el final, ya que tiene todo el proyecto armado, ya que metió trámites y todo lo que conlleva, entonces dice, oye, el estudio de mercado para el crédito puente, ¿no? Y me ha pasado que de repente, como lo hacen al revés, o sea, en vez de iniciar con un estudio de mercado que te diga si es viable o no desarrollar en ese espacio, me ha pasado que llegan con el proyecto armado y los regreso y les digo, ya sabes que esto no se va a vender. Porque aquí es donde entra la importancia de analizar y entender el mercado al que vas dirigido. Pasa que de repente llegan y, es que yo vi que hay muchas unidades de 60 metros cuadrados, entonces creo que es un gran mercado para hacer unidades de 150 metros cuadrados porque no hay oferta. Pero pues realmente no entiendes por qué no hay esa oferta antes de hacerlo, ¿no? Y justo el estudio de mercado te sirve para entender por qué de repente hay mucho producto de un tipo en un área en específico. Y también tiene que ver con el ticket final, con el mercado al que va dirigido, la composición pues del nicho del mercado al que te diriges. De repente pues no son empty nest, que nada más son 2 personas, o de repente ya son familias completas de 4 o 5 personas. Entonces las necesidades son diferentes, depende a quién lo has dirigido, ¿no? Okay. Fíjate que también me entró una duda que quizás sea una duda de todos nosotros.
la comercialización o los que comercializamos esos desarrollos, ya sea fuerza de ventas de mismo fraccionador, ya seamos todos nosotros que somos inmobiliarios y incurrimos y vendemos también propiedades de fraccionadores. ¿Cuál es su peso en un estudio de mercado? O sea, ¿cuánto pesa nuestra información o nuestro trabajo o todos los datos que nosotros mismos generamos en un estudio de mercado? Creo que le diste al clavo, Alba. Es un tema muy importante, muy interesante, y te voy a comentar que creo que justo hay que cambiar la perspectiva de lo que hoy conocemos como estudio de mercado para entender estos datos, ¿no? Hoy en día las personas que comercializamos proyectos inmobiliarios tenemos una noción de qué es lo que se vende en ciertas áreas, ¿no? Y yo te puedo llegar y te puedo preguntar, oye, ¿qué es lo que más se vende en esta zona? Y tú me vas a decir, no, en esa zona en específico se venden unidades de 2,5 millones de pesos, verticales, y me empiezas a dar ciertas características, pero realmente, desde mi perspectiva y hasta lo que me ha tocado conocer el día de hoy, y ojalá que muchos se me acerquen y me digan lo contrario, pero lo que yo he visto es que realmente no llevamos un registro puntual de qué es lo que vendemos y no llevamos una data histórica de qué es cómo se ha venido comportando el mercado. Entonces, justo aquí es donde viene un punto de quiebre, porque hoy en día tomamos una fotografía de lo que existe en el sector inmobiliario y con base en esa oferta generada, entonces definimos que hay cierta demanda, ¿no? Sin embargo, nos preocupamos poco por escuchar a realmente al cliente final, que es el que paga, el que llega y compra, el que llega y habita, el que llega y está ahí ocupando ese espacio, y entender, oye, ¿qué necesitas?, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, el verdadero oro está dentro del entendimiento de cuando se genera la venta. Oye, estabas entre dos propiedades, ¿y por qué al final elegiste la propiedad B en vez de la propiedad A? ¿Qué fue lo que hizo ese match contigo que llegaste a conectar con esa propiedad y entonces tomaste la decisión por eso? Esos datos hoy en día no los tenemos, y esos datos son realmente lo que nos da la información para entender cuáles son las necesidades y cómo vamos cambiando a través del tiempo y cómo podemos ir readaptando esos espacios para llegar a satisfacer las necesidades, y con esto pues ya tocamos un tema de calidad de vida, ¿no? Ok, mira, yo entiendo que finalmente, pues sí, quien compra es quien va marcando una pauta, ¿no? Porque de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a la estructura donde vive, al espacio donde está y sus necesidades, es como muchas áreas van creciendo o no van creciendo, se estancan, ¿no? Muchos espacios, muchas colonias, pero más allá de eso, si un cliente, para nosotros, comercializadores, me dice, recomiéndame algo, o sea, ¿cómo si la base de la información, de esa data de que tú nos hablas, qué sugieres? O sea, ¿cómo podemos enriquecer para que yo también tenga información de un buen estudio y le pueda decir a mi cliente, ahorita lo que está en boga es esto, y no nada más porque así lo siente, ¿no? O sea, claro. ¿Dónde está la base donde yo me puedo apoyar para sugerir tal o cual lugar de acuerdo a sus necesidades? Creo que lo más importante, desde lo que me ha tocado a mí vivir, es primero entender la necesidad del cliente. O sea, muchas veces, oye, recomiéndame algo por esta zona, y porque traen una idea de lo que necesitan, ¿no? Sí. Pero si en realidad te pones a preguntarle al cliente, oye, ¿por qué ahí? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es tu presupuesto? Además, con base en eso y con el conocimiento que tenemos nosotros del mercado en general, podemos guiar mucho mejor al cliente a definir un proyecto u otro, ¿no? Hace poco me pasó, y quiero compartir esta anécdota con ustedes, me pasó que llega una clienta conmigo y me dice, oye, Alina, fíjate que traigo 4,200,000, quiero invertir en 2 departamentos, dime qué zona, ¿no? Y con base en eso le dije, oye, ¿vas a habitarlo, lo vas a rentar, cuál es tu objetivo? Y me dice, no, lo quiero meramente inversión. Perfecto. Mira, con lo que me dices, yo te recomiendo esta zona que es Parque Alcaldes, es una gran zona y creo que va a tener mucha plusvalía en poco tiempo, y hay producto que se adapta, oye, 2,100,000 por unidad, más o menos. Dices, bueno, es un buen producto, estaba buscando cajones de estacionamiento, y le digo, bueno, empiezo a platicar con ella, y al final me dice, oye, ¿sabes qué? La verdad es que lo que más me importa a mí, a pesar de que yo tengo una casa ya comprada, es mía, y a pesar de que sé que tengo la posibilidad de comprar otra casa, pues uno nunca sabe dónde me va a parar el futuro. Entonces me dice, a mí sí me interesa que yo pueda tener un departamento, una casa o algo que si en algún momento lo tengo que ir a habitar por lo que haya sucedido, pues yo esté a gusto en donde estoy habitando.
Entonces, lo que sí me interesa es un mayor espacio. Entonces, al final terminó comprando una unidad de 4.200.000 por el country, ¿no? Entonces, y fue justo porque empezamos a entender qué es lo que realmente le motiva a ella y qué es lo que busca. Si bien no es para una renta y es meramente inversión en este momento, también le preocupa que en algún futuro lo pueda habitar. Entonces, entendiendo justo la necesidad real, yo creo que es donde parte la base de los datos. Sin embargo, los datos que vamos teniendo es también no sesgarnos por lo que tenemos en cartera, porque muchas veces pasa el inmobiliario quiere colocar lo que sí o sí tiene en cartera porque pues es tu prioridad y es a lo que le das enfoque. Sin embargo, la prioridad desde mi perspectiva al final tiene que ser el cliente, porque el cliente es el que tiene que estar feliz, el cliente es el que te va a recomendar, el cliente es el que te va a ayudar a colocar más y el cliente es el que te va marcando la pauta de desarrollo, que hoy en día no lo vemos así. Hoy en día el que marca la pauta del desarrollo, uno, es la tierra y el valor que tiene la tierra y sacar la máxima rentabilidad, que está perfecto, obviamente es un negocio y todos queremos generar dinero. Sin embargo, creo que nos enfocamos poco en entender las necesidades de las personas y la calidad de vida, y creo que si cambiamos ese enfoque, incluso la colocación de las unidades sería mucho más rápida y la ganancia que vamos a tener, sobre todo por el valor de dinero y del tiempo, va a ser mucho mayor a que si seguimos haciendo nada más por tener cierta rentabilidad en X tiempo. Mira que, o sea, podríamos seguir hablando muchísimo de eso porque pues cada uno de nosotros tenemos una opinión de acuerdo a cómo hemos vendido, trabajado y conocemos la zona, ¿no? Entonces, si todo esto son eslabones, si todo esto son caminos que nos ha llevado el rumbo de los desarrolladores de las construcciones, ¿cómo me impactan esos estudios de mercado y esos desarrollos a mi ciudad? Ya hablando así de mi ciudad. Esa pregunta me fascina, creo que me encanta entrar en polémica y me encanta hablar de estos temas porque justamente creo que es algo que nos preguntamos poco y es algo que tendríamos que empezar a entender más. Y yo pongo el simple y sencillo ejemplo de que hoy en día vemos Guadalajara, y esto es un estudio que se hizo y si quieren después se los comparto, pero este estudio que se hizo nos indica que hoy en día Guadalajara, o la zona metropolitana de Guadalajara, mide 2.5 veces más de lo que debería de medir, de acuerdo con la cantidad de personas que somos y la extensión territorial que tenemos. Y esto es, uno, por falta de estudio y análisis y entendimiento de cómo se tiene que ir creciendo la ciudad, que me gusta compartir que hoy en día las ciudades, al menos en México, se desarrollan de manera reactiva. O sea, va desarrollándose, por ejemplo, ya hay un desarrollador, tengo este terreno, hago un condominio y entonces, oigan, me hace falta estructura vial y me hace falta bla. Y entonces empiezan a hacer como parches dentro de la ciudad, pero nunca fue una ciudad planeada, nunca se entendió hacia dónde iba a crecer la ciudad, nunca se entendió cuánto vamos a necesitar de infraestructura, cuántas conexiones viales y demás. Y creo que eso es un tema muy importante porque al final de cuentas hoy en día cada desarrollo que se genera impacta por lo menos los siguientes 70 años de vida dentro de la ciudad, y la ciudad que hoy tenemos se ha venido desarrollando del conjunto de desarrollos inmobiliarios que se van generando, ¿no? Y no lo entendemos así. O sea, hoy en día un desarrollador genera un proyecto y al final es, pues yo me lavo las manos en 3 años que lo entregue, pero no entiende el impacto que está teniendo en la ciudad y cómo pues va generando la relación que tenemos de los diferentes puntos. Y hoy tenemos problemas de conectividad vial, el tiempo de tráfico que generamos entre un punto y otro en horas pico, falta de agua, falta de luz, el internet no llega bien en ciertas zonas, entonces recolección de basura y podemos irnos a 50,000 cosas, ¿no? Entonces definitivamente tendría que ser un análisis mucho más profundo y no nada más, oye, ¿y qué tengo que hacer con esta tierra? Sino, ¿qué tengo que hacer con esta tierra y cómo impacto en el resto de la ciudad al momento de desarrollar aquí, ¿no? Ay, amigos, pues esta charla no da para ni 1, ni 2, ni 3, creo que tenemos muchísimos aspectos que hablar. Esto es solamente la punta del iceberg y no se pierdan nuestras siguientes charlas. Vamos a seguir invitando a Aline para que nos acompañe y nos siga dando todo ese bagaje de información que ella posee. Y los invito, no sin antes decirles que estamos en Facebook y en LinkedIn como Movimiento Inmobiliario, en Instagram como @mioasin y como Mío Podcast en YouTube y en Spotify. No se olviden, sigan con nosotros, tenemos más que platicar. Muchísimas gracias, Aline, por acompañarnos, muchísimas gracias por seguirnos acompañando porque les prometo, hay mucho más. Gracias. Gracias, muchas gracias, Alba, y gracias por el espacio. Gracias a ti.
Hemos llegado al final de otro capítulo. Conoce más a través de nuestra página web www.mioace.com. Los esperamos en un episodio más de Mio Podcast.